¿Qué tal, chicos? Vamos a estudiar las últimas reglas de implicación lógica. Tenemos modus tollende tollens, silogismo disyuntivo, dilemas constructivos y la transitividad. Vamos a dar ejemplos de algunos de estos. Modus tollendo tollens. Para utilizar el modus tollendo tollens necesitamos que en la primera premisa aparezca una condicional. Tenemos antecedente, identificamos nuestro consecuente. Como premisa número 2 debe estar el negado del consecuente. Así vamos a copiar como conclusión el negado del antecedente. Repetimos la explicación. Tenemos una condicional como primera premisa. Aquí está nuestro antecedente, aquí está nuestro consecuente. Como premisa número 2 tenemos el negado del consecuente. Así, por modus tollendo tollens, vamos a concluir el negado del antecedente. Siguiente ejemplo. Premisa número 1, hay una condicional, esto es antecedente, esto es consecuente. Como premisa número 2 tenemos el negado del consecuente. Por el modus tollendo tollens podemos inferir el negado del antecedente. Podemos esto expresarlo en un sentido vertical, colocando premisa 1, premisa 2 y al final la conclusión. Premisa 1, premisa 2 y al final la conclusión. Ejemplo número 2. Silogismo disyuntivo. Para inferir, lógicamente, utilizando el silogismo disyuntivo, necesitamos que como primera premisa aparezca la disyunción entre dos variables. Necesitamos como premisa número 2 que aparezca el negado de una de esas dos. Y esto implica lógicamente a la otra variable. Veamos. Tenemos aquí como premisa número 1 la disyunción entre dos expresiones. Como premisa número 2 debe estar el negado de una de ellas. Y vamos a copiar como conclusión la segunda expresión. En este caso, negado de Q. Premisa número 1, tenemos la disyunción entre dos expresiones. Como premisa número 2 debe estar el negado de una de ellas. Y como conclusión vamos a colocar la otra expresión. Podemos repetir el proceso. Necesitamos como segunda premisa que aparezca el negado de cualquiera de ellas. En este caso pueden notar que estaba el negado de P. Necesitamos como segunda premisa que aparezca el negado de cualquiera de estas. En este caso aparece el negado de la negación de Q. ¿Y qué vamos a colocar como conclusión? Pues como conclusión se escribe esa segunda expresión que estaba en disyunción. Como conclusión se escribe esa otra expresión que estaba en disyunción. Y esto lo podemos expresar en un sentido vertical, tal como lo hicimos anteriormente. Copiamos hipótesis 1, hipótesis 2 y al final la conclusión. De igual manera, premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Veamos ahora la transitividad. Para aplicar la transitividad necesitamos que como premisa 1 aparezca una condicional.
como premisa número 2 también una condicional. Pero fíjese lo que debe ocurrir. La conclusión o el consecuente debe ser antecedente, debe repetirse aquí. Si esto ocurre por la ley transitividad, tomamos el antecedente de la primera, conclusión consecuente de la última. P implica R, y eso es lo que se escribe como conclusión. Veamos si se puede aplicar transitividad. Tenemos como hipótesis número 1 una condicional, vamos bien. Como premisa 2 también tenemos una condicional y se cumple que el consecuente de la primera condicional es antecedente de la segunda condicional. Como eso se cumple, tomamos la primera variable y tomamos la última variable. Es decir, P implica R. Veamos este ejemplo. Como premisa 1 tenemos una condicional. Como premisa 2 tengo una condicional. Lo que es consecuente se repite aquí como antecedente. Vamos por buen camino. Como esto se cumple por la ley transitividad, podemos concluir, podemos inferir que negado de Q implica a P. Toman la primera y toman la última variable. Y eso es lo que se describe como consecuente, como inferencia, como conclusión. Y se puede expresar en un sentido vertical si prefieren trabajar así. Muchas gracias.